Hola, para mí es un privilegio en esta hermosa tarde el estar reunido en este lugar con el propósito de engrandecer a Dios. Y bueno, el anhelo más grande de nuestra vida es bendecir a su pueblo, a su iglesia, que ha sido rescatada por medio de su sangre preciosa. Saludo en esta hora a cada una de las diferentes congregaciones que tengan el privilegio de ver esta transmisión, y bendigo a Dios por esta oportunidad que me da. Así que a nombre de nuestro Señor Jesucristo reciban la más cordial y grande bendición en esta hora. Para ello yo me gustaría compartir una palabra que tal vez en algún momento de la vida tú la has leído, pero me gustaría poderla transmitir desde un ángulo conforme Dios quisiera que se viera. Y en esta hora quiero invitarles a abrir una porción bíblica que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 1 verso 1, y el tema que quiero tratar en esta hora es la identidad del creyente. Así que tú eres un creyente y todas estas bendiciones te corresponden. Todas estas bendiciones son para ti. Todas estas oportunidades de vida son para cada uno de aquellos que hemos recibido al Cristo de la gloria. Así que si tú perteneces a una iglesia, perteneces a una célula o perteneces a la iglesia de Jesucristo, donde quiera que tú estés, tú eres bienaventurado, tú eres una persona dichosa, feliz, por cuanto el Señor ha puesto la mirada en ti para poder alcanzar la grandeza y toda la plenitud para que tu ministerio, para que tu vida se desarrolle de una manera sana y que crezca en el ambiente de Dios. Así que vamos a abrir esa porción de la palabra, y la lectura a la palabra dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que yo quisiera empezar comentando lo siguiente. Aquí la palabra es muy clara cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo. Quiero comentarte que la palabra Pablo habla acerca de que ustedes saben, como en algún momento lo hemos venido escuchando, su nombre original de Pablo era Saulo de Tarso. Pero cuando Pablo tiene un encuentro con Dios, Dios toma una decisión diferente de darle un nombre de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo al plan de Dios. Así que en esta hora quiero comentarte que Dios, cuando elige a cada una de las personas, no es tanto como se eligen a través de diferentes o alguna imposición de manos, alguna declaración humana. Claro que eso tiene una validez, pero realmente el verdadero llamado no consiste en el asunto humano, sino directamente de Dios. Aquí quiero destacar que Pablo fue un hombre elegido directamente de Dios. Y aquí cabe mencionar que si tú eres parte del pueblo de Dios, o te encuentras dentro de una iglesia, una célula, o de alguna obra donde se está levantando el Señor Jesucristo de una manera poderosa, para ti son estas bendiciones. Y como antes mencioné, el tema que voy a tratar más a fondo se llama la identidad del creyente, la identidad del cristiano, lo que tú eres realmente en Jesucristo. Aquí entonces la palabra de Dios nos dice de esta manera. Dice que Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. El que tú conozcas a Dios no es un detalle directamente de que tú hayas elegido esto, sino que Dios en su grande misericordia le ha placido elegirte, darte ese privilegio de que lo sigas, de que seas una persona bendecida, de una persona que te sientas privilegiada en ese aspecto. Entonces el llamado no depende directamente de los hombres, sino directamente de Dios. Y el que tú estés escuchando esta palabra te corresponde como hijo de Dios.
Déjame añadir un poco más acerca del texto y dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta fue enviada directamente a toda la iglesia de los creyentes de Éfeso. Éfeso estaba pasando un momento difícil por cuanto había una creencia de idolatría, que adoraban a la diosa Diana. Entonces estos creyentes estaban pasando un momento difícil en cuanto tal vez a su confusión de que si habían de adorar o no a Dios, porque Dios no lo veían, y ellos querían algo diferente, querían ver tal vez una figura, algo tallado tal vez para poder engrandecer esa realeza o esa grandeza. Sin embargo, Pablo va a entrar a hablar la palabra de una manera diferente. Permítame, vamos al verso 2 rápidamente, dice así: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia significa el favor que el hombre no merece. Pero cuando empezamos a profundizar un poquito más acerca de esta palabra gracia, la palabra gracia quiere decir el amor de Dios derramado hacia la humanidad, aún no mereciendo nada, aún no teniendo, no por sus hazañas, no por sus diferentes clases de atributos o diferentes clases de grandezas del hombre, no, porque la gracia es por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, y entonces la gracia es mismo Jesucristo que nos fue dado a nosotros para perdón de nuestros pecados. Esa gracia maravillosa que Jesucristo manifestó a la humanidad derramando su sangre preciosa con el propósito de rescatar a todo aquel que cree en Él, y aquel que cree en Él recibe de parte de Dios una grande oportunidad de vivencia en el Señor. Entonces podríamos hablar también de que la gracia es la sangre redentora de Jesucristo derramada a su iglesia, derramada a su pueblo, derramada a cada una de las personas que han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero aquí dice: gracia y paz os sea dada de parte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Pero quiero añadir y profundizar un poquito. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 14, verso 27, dice estas palabras: mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz que Jesucristo habla no es una paz momentánea o pasajera. Habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Habla de una paz que sobrepasa toda clase de conflicto, toda clase de problema. Entonces quiero decirte, amado hermano, que cuando tú tienes al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, tienes la gracia de Dios y tienes la paz de Dios, esa paz que sobrepasa toda clase de enfermedad, toda clase de dolor, toda clase de angustia, toda clase de culpabilidad. Todo eso es derramado de parte de Jesucristo para perdón de todas esas cosas. Y nosotros tenemos ese perdón gracias a esa sangre preciosa, a esa gracia, pero también a esa paz de Dios que ha sido derramada sobre su iglesia. Sin embargo, quiero añadir algo más. Cuando habla mi paz os dejo y mi paz os doy, está hablando acerca de que esa paz es la que vive aún en el reino de Dios. Por eso dice: no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Porque yo les doy una paz que es permanente, es una paz que sobrepasa toda clase de adversidades. Esa paz que habita en el reino de Dios, esa paz es la que Dios te quiere dar ahora. Pero para ello necesitas tú tener una identidad. Y es aquí donde voy a entrar en el tema ya directamente. En la palabra identidad quiere decir que perteneces a una familia. La palabra identidad quiere decir que perteneces a un rango o a una estirpe de familia, a una realeza o a una grandeza. Así como hay familias en diferentes partes de la tierra y que tienen privilegios, pero en Cristo Jesús somos más que victoriosos porque tenemos identidad con el Padre. Así que dice la palabra de Dios, permítame leer un verso más.
El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces aquí cabe mencionar, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora bien, entonces vamos a aclarar esto. Si tú tienes a Jesús y ya lo recibiste en tu corazón, pero tal vez en esta ocasión tú no hayas tenido esa experiencia de recibir a Cristo. Pero si tú ya tuviste esa experiencia de recibir a Cristo, quiero decirte que entonces tú ya eres una persona que tiene acceso a poder ocupar un lugar celestial con Cristo Jesús, de acuerdo a lo que está diciendo esta palabra. Dice que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. ¿Cuáles son estas clases de bendición espirituales? Bueno, nos bendijo con esa clase de redención, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, nos rescató de la muerte y nos trajo a la vida, nos dio el privilegio de sentarnos al lado con Jesús. Y dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11, 12 y 13, dice así: dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y añade la palabra, dice: los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino son engendrados directamente de Dios. Pero añade aquí la palabra y dice que a los que le recibieron, les dio el privilegio de tener la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y tú y yo, como parte de la iglesia, somos hijos de Dios. Hijos por medio de Jesucristo, que murió en la cruz y murió por nuestros pecados, dándonos así vida eterna, dándonos así el privilegio de sentarnos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Sin embargo, hay cosas más interesantes sobre esto. En el libro, por ejemplo, de segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice estas palabras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, pues, ya pasaron, pero he aquí todas son hechas nuevas. Quiero decirte que cuando una persona o una dama, una mujer está embarazada, normalmente vemos que está encinta, pero automáticamente esa criatura no la hemos visto, ni sabemos qué talentos va a traer, qué rasgos físicos va a tener, o de qué manera va a sobresalir, o de qué manera va a vivir sobre la tierra. Pero al fin y al cabo es una persona nueva, es una creación nueva. Y cada una de las personas que nacen en Cristo son personas de acuerdo al corazón de Dios. Y como son personas de acuerdo al corazón de Dios, esas personas tienen el privilegio de estar sentadas en lugares celestiales con Cristo. Si tú eres una persona que ya invitaste a Cristo, entonces te estás en un lugar muy privilegiado, porque estás en un lugar donde están los verdaderos hijos de Dios. Entonces la palabra, y regresando a segunda de los Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, no que estés en alguna organización, no que estés en una religión, o no que estés en algún tipo de credo. No, añade que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Si tú estás en Cristo, entonces eres una nueva creación. Y no según de acuerdo a los que los padres han definido, no. Esto es según de acuerdo a la misericordia de Dios. Es según de acuerdo a los planes de Dios. Dios te ha hecho renacer, te ha hecho renacer, regenerar tu vida, de manera que seas una nueva creación, de manera que tú tengas una identidad con el Padre. Así que esto quiero añadir de esta manera. Si esto es así, entonces tú y yo, hermano, ya no vivimos de acuerdo a los estándares del mundo. Las cosas del mundo ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos una forma diferente de ver la vida. Ahora tenemos una identidad con Cristo. Vivimos de acuerdo a Cristo. Disfrutamos la vida de acuerdo a Cristo. Trabajamos de acuerdo a Cristo. Y hacemos el trabajo de Dios de acuerdo a Cristo. Así que, hermano, tenemos mucho que aprender de acuerdo a este tipo de enseñanza. En el libro de Efesios capítulo
capítulo 2, verso Efesios 2, en su verso, estoy aquí en Efesios 2, en el 6, dice que nosotros, verso 6, dice la palabra aquí, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces quiero que pensemos y nos imaginemos lo siguiente, que en algún momento yo como humano estoy en un ataúd y en ese momento Jesucristo llega, me resucita y me hace empezar a caminar a seguirlo como un discípulo. Dice que Él nos resucitó y después de resucitarnos nos hizo sentar juntamente con Jesucristo en lugares celestiales. Así que el lugar donde a ti te pertenece no es que estés en una cantina, no es que estés en un equipo de fútbol disfrutando tal vez eso. No quiero decir que no tengas en algún momento una distracción en esa área, pero tu verdadera identidad no está ahí. Tu verdadera identidad está en Cristo Jesús, donde tú debes de disfrutar el poder leer la palabra, añadir a tu vida, adherirla a esa palabra, que tu vida pueda depender directamente de esa palabra, porque en ese aspecto es como Dios trabaja. Todo esto, amado hermano, que te estoy diciendo, se hace por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es la creencia sólida que existe en la vida de cada persona. Es la convicción plena que hay en el corazón de cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Y muchas de las veces esta palabra es algo muy especial. ¿Por qué? Porque muchas de las veces podemos decir, en el libro, por ejemplo, de Marcos capítulo 4, verso 23 y 24, Jesús añade eso y dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, desarráigate y plántate en la mar, y si no dudáramos en nuestro corazón, os será hecho. Y quiero comentar lo que muchas veces el comentar o decir estas palabras parecieran sencillas, pero es por fe, porque la fe vive en la mera dimensión de la nueva naturaleza de Dios. Por ejemplo, la Biblia recalca y dice que por la fe las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Dice que en el principio todo lo que fue hecho por la palabra. Y entonces, ¿qué es la palabra? Pues es la misma fe, la convicción plena de lo que es Dios. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y tenemos una identidad con Cristo, nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma, empiezan a hacer esa fe, esa convicción de creer, esa convicción de agradar a Dios. Y así, hermano, dice la palabra entonces, que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En el libro quiero añadir un poquito más, que todo esto, hermano, funciona de acuerdo a lo que tú y yo creemos. No sabemos cómo funciona, pero mira, yo te comentaré esto. ¿Qué pasó cuando alguna de las veces o muchas ocasiones hemos venido a veces desalentados, venimos tristes, agobiados tal vez por algún problema? Y venimos a Dios y derramamos nuestra alma y le decimos, Señor, mira este problema, mira mi necesidad, mira esta situación que estoy viviendo, la situación que estoy pasando. Y entonces cuando nosotros derramamos nuestra vida a Dios, nuestra alma a Dios, la verdad es que solamente estamos declarando con la boca lo que hay en nuestro corazón. Pero ciertamente yo te aseguro que si nosotros lo hacemos con frecuencia, tu vida cambia y tu vida empieza a crecer en fe. La fe es algo que transforma el mundo natural donde estamos, transforma el mundo donde nos desarrollamos, empieza a tomar otro tipo de dirección. Como decía yo, no sabemos cómo sucede, pero lo cierto es que sucede, porque cuando hemos orado y posteriormente salimos relajados, salimos descansados y con nuevas fuerzas, porque el Señor Jesucristo nos ha visitado en ese lugar. Y es tan cierto, hermano, como tú y yo lo hemos disfrutado. De igual manera sucede cuando tú invitas a Cristo.
Cuando tú invitas a Cristo, normalmente pues no lo vemos así de una manera corporal, pero sentimos esa presencia, sentimos esa paz, sentimos esa transformación que viene a nuestra vida mediante esa declaración. En el libro por ejemplo, de Romanos, capítulo 10, verso 8, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, dice, porque con la boca se confiesa para salvación y se me transgiversa la palabra. Permítame verlo, hermano. Ahorita te digo el texto bien. Dice, entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Que nosotros tenemos que declararlo con nuestra boca, lo que nosotros creemos, lo que nosotros nos atrevemos a desafiar el mundo natural. Porque cabe mencionar que el mundo espiritual es más cierto o es más real que el mundo físico, porque precisamente la palabra de Dios dice que por la fe fueron hechas las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían, porque venimos y traemos, cuando nosotros actuamos en fe, traemos a Dios a la escena, a la acción de lo que nosotros creemos. Y eso es donde Dios empezamos a ver acerca de los lugares celestiales. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y qué son las bendiciones espirituales? Pues que vamos a ver la grandeza de Dios. Vamos a ver cómo Dios se mueve de una manera sobrenatural encima de cada una de nuestras diferentes adversidades que estamos caminando en la vida. Hay una porción bíblica que me gustaría compartir también en el libro de los Salmos, capítulo 8, verso 4, dice así, dice la palabra de Dios, que aquí me estaba dando yo cuenta tantito en esta porción bíblica acerca de esto. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué está diciendo aquí esta palabra? ¿Qué está diciendo el salmista? Pues no es otra cosa más que de la revelación de lo que estamos platicando. Que la verdadera identidad, tú como creyente, yo como creyente, es que nosotros tenemos que vivir en el ambiente donde vive Dios. Dios está viviendo en un lugar muy especial y hasta ahí debe de remontarse tu fe. Ahí debe estar tu identidad viviendo como hijo de Dios. Dice la palabra, nos hizo un poco menos que los ángeles. Pero quiero decirte que no se refiere tanto a la grandeza, sino tal vez pequeño en estatura, tal vez pequeño en otras cosas. Pero quiero decirte que el hombre fue diseñado para gobernar sobre el universo, para gobernar sobre la tierra. Y tú tienes